a Guillermo Esquivel. Esquivel está presente. Si es así, por favor, active la cámara. ¿Sí? Sí, no estoy en condiciones igual, profe. Pero ya lo sé. No, está perfecto. Esquivel no está en condiciones, seguramente no se puso los ruleros, no se maquilló ni se puso los ruleros. Quédese tranquilo. Hoy es insangriento y la semana que viene también es no sangriento. Aparte, estamos simulando las condiciones, ni siquiera estamos haciendo el repaso, por eso quédese tranquilo. Se supone que aparece en cámara. Yo le hago una pregunta y usted me contesta. Por ahí tiene una ayuda de memoria al lado, pero es distinto a no tener la cámara. Es un poco más riguroso, no demasiado riguroso. ¿Sí? Por ejemplo, Wendy Castello. ¿Usted está en condiciones de mostrar, de poner la cámara? No. Bueno, creo que ha fallado el make-up de todos. Pero una cosa, tengo la palabra de todos y todas que la semana que viene y la otra no va a ser así, ¿verdad? Así es. Okay. Perfecto. Macanudo, palabra de honor, ¿verdad? Perdón, profesor Leguizamón, es obligatorio 100%. Yo tendría que ver de arreglar la cámara. Sí, Alejandro, sí, vas a tener que arreglar la cámara, porque no podemos llamar a la gente crónica ni del Canal 26, tenés que arreglar tu camarita y cumplir con algo que es mínimamente, no quiero mandar trabajo domiciliario para que me lo resuelvan en 15, 20 minutos, porque tendría que ser individual. Y prefiero, parecido a la herramienta que utilizamos en el parcial pasado, con la única diferencia es que van a aparecer en escena. Nada más, es la única diferencia. Dale. Dale si arreglás Se fue. el micrófono. Sí, si te veo la cara y veo la contestación, sí, muchas veces yo utilizo el celular como módem, porque no, sí, la verdad que las empresas así como Cablevisión, Fibertel, hacen lo que se les da la gana. Y bueno, nosotros estamos remando en condiciones que no son normales, pero vamos a terminar de la mejor manera posible. No se olviden que son muy importantes para el concepto la remisión de ustedes de los trabajos prácticos, porque eso me termina de redondear, aparte de un concepto, alguna performance individual. Obviamente, no puedo hilar demasiado fino porque no los conozco personalmente y es muy distinto una clase presencial porque vos podés identificar mejor al alumno, sus condiciones. Por lo tanto, siempre las notas tienen un rango de injusticia, un punto más arriba o un punto más abajo. Pero vamos a tratar de determinar la mejor manera posible. Sobre todo porque me parece que los exámenes finales van a ser de esta manera y sobre todo porque creo que julio, agosto, septiembre y octubre, y no sé, si no hay una vacuna o si no hay un tratamiento o alguna poción mágica, va a ser muy difícil que nos veamos. Así que vamos a tratar de remar lo mejor posible y que ustedes tengan sobre todo material. Después están obligados a estudiar, pero bueno, de alguna manera, por lo menos un par de lecturas la van a tener. Damián Chipolat, veo tu rostro, veo que has puesto la carne a la parrilla. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bien. Yo siempre bien, ese es el tema. Bueno, me alegro. Bastante bueno. Está bien. Chipolat, decime, ¿pudiste leer las 125 diapositivas de criptografía? No, en completo no, la verdad no, les soy sincero, no. Bueno, perfecto. Estoy mudando. Bueno, ahí se cortó un poquito, Sí, pero no.
Ahí sí. Dale. No pude leer todo, no, perdón. No, está bien, quédate tranquilo, no es la idea. La idea es que tengan el material. Creo que no les voy a agregar absolutamente más nada, porque lo que les mandé, que son esos PDF de uso de certificado que les conviene imprimirlo y ponerlos en secuencia, tal como se los mando, y las diapositivas recorrerlas, aunque sea una vez. Y voy a generar en este fin de semana las preguntas asociadas a justamente eso. Vamos a hacer un raconto de qué es lo que sí me tienen que mandar, que creo que ya me los estuvieron mandando. Pero esto es así por equipo, presten atención. El 1, 2, 3 romano, correctamente hecho y por cookies. Eso los equipos me lo tienen que remitir. Después, el ejercicio de checkbox, pasarlos a cookies. Eso me lo tienen que remitir. Lo que no tienen que remitir es el ejercicio de calendario, porque le voy a hacer preguntas conceptuales. Lo que no tienen que remitirme es el ejercicio E de HTML5, porque tienen que conocerlo, así a grandes rasgos, porque también les mandé material teórico con respecto a video y audio. Tienen que conocer el ejercicio de geolocalización, ¿sí? Porque conceptualmente, el de calendario, geolocalización y el ejercicio E de HTML5. De eso no me tienen que remitir nada. Tienen que saberlo porque puede haber preguntas conceptuales. Si a esas preguntas conceptuales le agregamos cosas de HTML5, le agregamos cosas de las diapositivas últimas que le mandé y los PDF que les mandé, cuando haga la lista de preguntas se van a dar cuenta que son bastantes. Bueno, la idea es no agregar ningún tema más, sino que traten de saber lo mejor posible hasta dónde estamos parados, ¿sí? Y el mecanismo del final sería algo parecido al mecanismo del primer y segundo parcial, a menos que me bajen alguna consigna, y si esa consigna me la llegan a bajar antes de que se termine la cursada, obedeceremos la consigna, y si me la llegan a mandar un día después que termine la cursada, seguimos con lo que yo les planteo. Bueno. Profe, consulta. Dale. ¿Qué es lo que entra para el segundo parcial entonces? Porque esto no sé si entra para el final o para el segundo parcial. No, para el segundo parcial entra esto. Ok. O sea, las preguntas de que mandan. Escúchame, Patricio, escúchame. Sí. Yo todavía no mandé ningún cuestionario con respecto al último material que mandé. Eso se los tengo que mandar. Sí. Bueno, eso va para el segundo parcial. Obviamente, los cuestionarios del primer parcial y el cuestionario del segundo parcial van para el final. Sí, pero, ¿para qué vamos a hablar del final? Si primero hay que dar el segundo parcial y aparte el final no va a tener sorpresa, a menos que me bajen algo raro, que va a ser el mismo mecanismo. ¿Sí? Bien. Ahora, disculpa, ¿te hago una consulta? Sí. ¿No se promocionan mal las materias? Yo te digo, hace rato que no cursaba. Bueno, la última vez que cursaba se promocionaban, pero... Te cuento una cosa, Malarini. ¿A vos te parece que en estas condiciones, esto es algo personal? Yo nunca promocioné materias. Ah, ok. Y hace 23 años que estoy. Perfecto. Ahora, pero te cuento algo también. Supongamos que en la cursada presencial tengo una persona que termina la cursada con 8 o con 9. Si terminó con 8 o con 9 en mis viejas épocas presenciales, es porque esa persona fue excelente o muy bueno en el primero y segundo parcial y su trabajo práctico o individual o siendo un referente del equipo, el trabajo práctico fue brillante. Entonces, por ahí es lo mismo, pero tiene distinto nombre.
¿A vos te parece que en un final yo voy a perder tiempo con una persona que tiene 9 en la cursada, que fue brillante en los 2 parciales y en el trabajo práctico? No, para No. nada. No, obvio. Bueno, Perfecto, entonces, listo. Está contestada ya la está pregunta. contestada, ya Sí, está contestada listo. la pregunta. Lo que pasa es Sigamos que, adelante. desgraciadamente, no los puedo conocer en forma, como yo los conocí a mis alumnos en forma presencial, y ustedes tampoco a mí. Nos conocemos ahí nomás, nada más, ¿viste? Es como conocer a la gente. Viste que vos a la gente en una fiesta no la conocés en la guerra. Bien, esto Bueno, es lo que nos tocó. ¿Qué va a hacer? claro, esto por ahora es como una fiesta, no es una guerra. Nos tocó esto, bueno, vamos a remar con esto y lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible. Bien, le voy a dar una vuelta a lo que serían las diapositivas de criptografía, así abuelo de pájaro, ¿no es cierto? Después se me van a ocurrir las preguntas, pero preguntas, no va a haber una pregunta, a ver, ¿qué es la criptografía? ¿Es la transmisión secreta de la información? ¿Se necesita un protocolo criptográfico, algún algoritmo criptográfico? Ese tipo de pregunta, no. Claude Shannon fue brillante, fue un matemático a los 22 años, era doctor en matemáticas, a los 23 o 24 era doctor en informática, era un genio. Bueno, la criptografía moderna justamente lo que nos da es confidencialidad y autenticación de 2 clases. Por un lado, las entidades y por otro lado, el origen de datos. ¿Sí? Entonces, aparecen las funciones de hashing. ¿Para qué? Para que yo me asegure al recibir de que la información que me mandaron no haya sido alterada. También la encriptación está para mecanismos de no repudio. Es decir, no va a haber ninguna entidad que niegue el envío previo. ¿Sí? Bueno, entonces aparece DES, que es Data Encryption Standard, que fue el primer algoritmo público basado en técnicas matemáticas y criptográficas, pero pertenece a cifrado simétrico. Entonces, como el cifrado simétrico tiene un problemita que las partes se tienen que juntar para pactar justamente una nueva clave, por lo tanto no es seguro, pero para eso aparece el cifrado asimétrico, que tiene 2 claves, una privada y una pública. Pero fue el cifrado asimétrico, fue el resultado de muchísimos años, algo de azar, ¿sí? Mucho de criptografía, mucho de teoría de números. La teoría de números está asociado con aritmética, pero con aritmética de alto valor, ¿sí? Bien, en la aritmética, si la matemática es la reina de las ciencias, la aritmética es la reina de las matemáticas. Uno puede pensar en ecuaciones diferenciales, en cálculo con derivada, integral, límite, continuidad, transformada de Laplace, lo que quieras. La aritmética superior es superior al mejor cálculo. Bien, entonces, teoría de números está íntimamente ligada con criptografía y obviamente, ¿qué otro ingrediente está incluido? En los números primos. Los números primos justamente son el kit de la cuestión. ¿Por qué razón? Porque tienen propiedades, nacieron con esas propiedades. Algunos dicen que los números primos son trascendentes más allá del universo, van a existir siempre. Esto es un poco filosófico y teológico. No viene al caso ahora, pero es fascinante. Entonces, hay una propiedad de congruencia que solamente la tienen los números primos, que gracias a ese principio de congruencia hallado por Gauss, por allá por el 1700, y de un matemático de apellido Cox, que desempolvaron algo de matemática que permitió resolver la clave enigma, que era de la forma encriptada con que se comunicaban los alemanes entre sí, es lo que dio origen, justamente, al método asimétrico. O sea,
es la consecuencia de un montón de hallazgos matemáticos, criptográficos, teoría de números, teoría de la complejidad de algoritmos y obviamente, ¿por qué no?, teoría de la información. Es decir, hay teorías relacionadas con la criptografía, la de información, la de números y complejidad de algoritmos. Relacionado con teoría de la información, ¿para qué me sirve? La cantidad de información que tienen los mensajes está relacionado con el estudio de la teoría de la información. Entonces tengo dos técnicas para ocultar o disimular redundancias en un texto plano. ¿Por qué tengo que ocultar redundancias en un texto plano? Y por una razón muy simple, para que no me craqueen una password. Para eso me sirve. Bueno, entonces, una es la llamada técnica de confusión, ¿sí?, que disminuye relaciones entre el texto plano y el cifrado. ¿Para qué? Para frustrar los intentos de estudio de este último, porque el hacker lo que va a buscar son patrones. Y también la segunda técnica es la de transposición, que también se llama difusión, cambiando el orden del texto plano. Que eso era lo que utilizaban los romanos, ¿sí?, para encriptar los mensajes en esa época. Algo parecido y mucho más primitivo, pero en esos tiempos les daba resultado. Respecto de la teoría de números, lo que está relacionado son matemáticas discretas y cuerpos finitos, aparte de la aritmética modular. Pero vuelvo a repetir, acá hay una propiedad que es la propiedad de congruencia. Más adelante, cuando nosotros veamos, bueno, 63 dividido 10, 83 dividido 10, me va a dar un mismo resto, pero que va a ser congruente 83 con 63 módulo 10. Bueno, pero eso es gracias justamente al resto que me puede dar los números primos. Teoría de números primos, la que ustedes quieran, van a tener que hacer una carrera para saber lo que está encerrado dentro de los números primos. Y todavía sigue siendo un misterio. Por ahí se dice que hay infinitos números primos. Puede que haya miles de millones de números primos, ¿sí?, pero no son infinitos. Si se llega a saber cuál es el número exacto, entonces será un número finito, pero no infinito. Bueno, la teoría de números, ¿con qué sigue? Con la estructura de campos de Galois, que se usa en el cifrado en el algoritmo AES. Se lo denota como Galois Field de P, primo grande o número primo grande. Galois fue un matemático que murió a los 20 años en un duelo por culpa de una mujer, ¿no? Como siempre, pero él había escrito antes de morir cómo se resolvían las ecuaciones de quinto grado mediante radicales. Y lo escribió en una hojita y al otro día lo mataron en el duelo. Es decir, la historia de algunos matemáticos es realmente fascinante. Bueno, lo que hizo Galois, que murió a los 20 años, fue aportar sin saberlo algo extraordinario: resolución de ecuaciones de quinto grado mediante radical. El otro tema de números es el tema de factorización. ¿Quién no vio factorización? Eso viene de la primaria. Y eso viene de los axiomas de Euclides, 300 años antes de Cristo. O sea que siempre seguimos estudiando cosas que tienen más de 2000 años, pero que son útiles. No nos olvidemos que nuestro sistema es el sistema arábigo de numeración, ¿no?, que tiene más de 2000 años. Bien, teoría de complejidad de algoritmos. Lo que estudia esta teoría es un problema: ¿es tratable o es intratable? ¿Qué es lo que yo voy a determinar cuando estudio un algoritmo? La fortaleza que tiene. Si yo puedo determinar su seguridad, es porque traté de craquearlo y no pude. Entonces, yo puedo decir que es computablemente tratable. Bien, la complejidad algorítmica está determinado por el poder computacional necesario para ejecutarlo.
y realmente se mide por dos variables, complejidad de tiempo y complejidad de espacio, que es el requerimiento de memoria. Nuestro amigo Claude Shannon, un genio, porque hay que decirlo, creó dos ecuaciones que son la base de la teoría de la información, donde una es la información e interviene el logaritmo en base 2, por eso trabajamos en binario, por eso tenemos el bit como unidad elemental de información, que es como sería el litro, el kilo, el metro, lo mismo. Lo inventó este tipo. Y por otro lado, tiene una segunda ecuación que está relacionada con la calidad del medio de transmisión, que sería el ancho de banda y la relación señal-ruido. Esa es la segunda ecuación que se concentra en la naturaleza del canal de información. Obviamente, en la primera ecuación se establece la cantidad de información. Cuanto menos probable sea un suceso, más inesperado va a ser y por lo tanto más información es la que va a aportar. Bien, hecho una cuestión de entera justicia con respecto a Shannon, yo les mandé una diapositiva con letra chiquitita para que no haya diferencia, para que aclarar perfectamente que existe una diferencia entre baudios y bits por segundos, ¿sí? Es decir, a un usuario le va a interesar la cantidad de caracteres que se transfieren a su computador, son los bytes. A un informático la cantidad de bits por segundo. Y a un especialista en comunicaciones la velocidad de modulación que se expresa en baudios. Es decir, Chipolat, ¿querés hablar? No, perdón, profe, toqué sin querer. Bueno, perfecto. Pero me interrumpen, no hay ningún problema, ¿eh? Y ni siquiera pidiendo permiso. Agarran y me preguntan. Bueno, si yo digo, bueno, tengo tanta cantidad de bits por segundo, pero si yo lo llego a modular por, qué sé yo, para transmitirlo en un módem de 600 baudios, bueno, yo voy a tener una determinación, supongamos que la velocidad de 14.400 bits por segundo, pero tengo alguna técnica para agruparlos, ¿sí? En paquetes de 6 bits. Bueno, lo que serían los baudios sería 2.400. O sea que estoy haciendo 14.400 bits por segundo dividido grupos de 6 bits. Esos son los baudios. Entonces, estamos diferenciando claramente que los bits por segundo y los baudios son dos cosas distintas. ¿Tienen alguna relación? Sí, tienen alguna relación, pero guarda, son dos cosas distintas. Bueno, y seguimos aclarando algunas cositas y hay aspectos matemáticos relacionados con esto que estamos hablando, que es la criptografía, que es algo fascinante, pero es fascinante desde el punto de vista matemática. Es decir, la importancia teórica de los aspectos matemáticos es incuestionable. Tenemos el algoritmo de división, el de máximo común divisor de Euclides, algo que servía para encontrar enteros primos, que es la criba de Eratóstenes, que es algo de los griegos, pero sirve también porque hay una parte histórica relacionada con los números primos. Los algoritmos para resolver ecuaciones diofantinas, lineales, métodos de cuadrados sucesivos para calcular potencia y raíces de módulo n, y obviamente los números primos que se estudian desde tiempo remoto por el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, a la noción de divisibilidad le siguen las propiedades elementales de la congruencia, de las cuales se deduce inmediatamente una aplicación a la criptografía de clave pública, ¿sí? Están también involucrados teoría de grupos, también está la existencia de raíces primitivas para dar con el intercambio de claves, criptosistema del Gamal, todos basados en la noción de logaritmo discreto. Obviamente la ley de reciprocidad cuadrática de Gauss, de Legendre, de Euler, en la
en el cálculo de la clave pública de RSA, Ravi Shamir Adleman, está el cálculo y donde nosotros tenemos como parte de ese cálculo la función de Euler, ¿sí? Después la vemos un poquito más adelante. Entonces, como aspectos históricos, aparte de los matemáticos, está el teorema fundamental de la aritmética, la proposición número 20 del libro noveno de los elementos de Euclides, escrito 300 años antes de Cristo, el pequeño teorema de Fermat, el pequeño teorema, el teorema de Fermat, Fermat había hablado acerca de un teorema relacionado con el teorema de Pitágoras. Y él había escrito en una hoja antes de morir que lo tenía resuelto en un borrador. Bueno, eso fue mentira o nunca se encontró. Se encontró 300 años después. Un matemático, Andrew Wiles, lo pudo resolver. Después de 300 años que estaba el problema, y él le dedicó 32 años de su vida en la Universidad de Cambridge o de Oxford, no me acuerdo, y lo pudo resolver. Eso le valió un premio, la medalla Fields en matemática, que el premio es $1, pero lo que tiene justamente es la fama eterna de haber ganado algo equivalente al premio Nobel, pero de matemática. Vieron que en el premio Nobel se da en física, química, economía, literatura. Bueno, no se da en matemática. Bien. También está la hipótesis de Riemann, relacionado con la función z del plano complejo, el teorema de Dirichlet y los números de Mersenne. Así que ustedes se dan cuenta que lo que nosotros tenemos como cifrado asimétrico, tuvieron que pasar más de 2000 años y algunas casualidades para tener la encriptación, que no tenemos que inventar nada. Ustedes en el trabajo práctico van a utilizar el algoritmo de encriptación que les plazca. Lo único que tienen que poner es por qué lo usaron, por qué les parece práctico, o hasta si porque están acostumbrados, pero por lo menos para poner qué cualidad tiene, qué cualidad le han encontrado. Bien. La parte matemática siempre es fundamental. Hoy tenemos el ADN. El ADN está basado en el estudio de nudos. Cuando alguien se pone a leer acerca de un librito de matemática basado en el estudio de nudos, realmente uno puede decir, esto es ridículo. Bueno, será ridículo todo lo que quieran, pero alguien lo vinculó, le dio un formato teórico, y la secuencia de gente que avanzó por encima de la teoría de nodos, o de nudos, perdón, nos da como resultado lo que hoy es el ADN, que es un descubrimiento como el descubrimiento de América. Eso para que se den cuenta de la magnitud de las soluciones que nos da el tema de ADN. Bien, o sea, es como decir, bueno, estoy disfrutando de una pantalla plana, uy, qué lindo el televisor. Bueno, el televisor no nació de un día para el otro. Faraday era un tipo sumamente práctico, que podía emitir ondas y no sabía por qué o cuál era la ecuación diferencial que lo representaba. Habló con Maxwell y Maxwell representó ecuaciones diferenciales que justamente representaban la propagación de ondas. O sea, genio uno y genio el otro. Obviamente, esto junto con el principio superheteronomino de la electrónica, nos permiten disfrutar de la televisión, de la radio y después la tecnología con sus avances, en vez de tener un televisor con un tubo que es una válvula, bueno, tenemos pantalla plana que tendrá su tecnología asociada y que nos resuelve un montón de cosas. Bueno, ¿por qué es importante el hashing?
porque detecta si un mensaje ha sido modificado en el camino. Sabemos que cómo funciona, siempre da como resultado una cadena de longitud fija. Si alguien toca algo, nunca va a ser absolutamente igual al original. Entonces, eso lo usamos también para cuidar nuestra información. Existe función de hashing SHA-1, hay otras también, ¿sí? Entonces, y seguimos, y las funciones de hashing también son importantes para la firma digital, para la autenticación remota de los usuarios, para las monedas virtuales, que ahora están de moda. Igual hoy no funciona absolutamente nada, hasta que no tengamos una vacuna, qué sé yo, algún jarabe para esta pandemia, estamos listos. Bueno, la información biométrica, lector de huellas digitales, que es con la que se nos identifica. El dedo tiene 150 puntos clave, entonces esa simetría entre esos 150 puntos claves es la que permite nuestra identificación. Obviamente, la generación de números pseudo aleatorios. Ustedes tienen que entender que como la máquina, la PC, nosotros la mandamos con algún programita que creamos nosotros o pedimos alguna función que ya viene en los lenguajes para crear números aleatorios. Mentira, no existen los números aleatorios, existen los números pseudo aleatorios. ¿Por qué? Porque la máquina tiene una rutina de arranque, entonces la máquina no es estocástica, la máquina es determinística, y todo lo que se haga dentro de un sistema superior que es determinístico sigue siendo determinístico. Por lo tanto, cuando uno tiene que crear números aleatorios, tiene que pensar en la entropía de los gases relacionado con una temperatura, un volumen, el movimiento browniano de sus moléculas, y el resultado sí sería un número aleatorio. Bien, está más allá de los objetivos de la charla, pero es bueno saber que como la maquinita que usamos todos los días es determinista, no puedo tener números aleatorios. Tengo números pseudo aleatorios. Bien. Profe, consulta, Sí. que me quedó la duda. De la parte del determinismo de la máquina, si se utilizaría ahora que está empezando a salir en auge esto y lo otro, la computadora cuántica, que el 0 es 0 y es 1 a la vez, ¿sería lo mismo o no? Mirá, lo de la computadora cuántica es fascinante. Lo que pasa es que la matemática cuántica tiene que funcionar a menos 260 grados, ¿sí? Entonces, la parte práctica para que se logre lo que vos decís, haciendo cálculos, aprovechando el spin hacia la izquierda y el spin hacia la derecha del núcleo de los átomos, lo veo muy lejos en forma práctica. Es decir, que vos me digas, voy a la calle Lavalle, y en uno de esos boliches me compro una maquinita cuántica, me parece que va a faltar mucho tiempo, ¿eh? No sé si responde tu pregunta. No, sí, no, eso ya sabía, de acá que salgan y van a valer millones. No, pero hay aparte otra cosa, vamos a hablar, es decir, seriamente, un cálculo cuántico se tiene que hacer a temperaturas de ese nivel de grados. Porque justamente el aprovechamiento máximo de lo que serían la estructura atómica se aprovecha a esa temperatura. Entonces, vos no vas a hacer un programita en una máquina cuántica, porque no se programa de esa manera. Se aprovecha las virtudes de giro de los componentes centrales del átomo. Va a faltar mucho tiempo como para que sea algo de verdad. Cuando yo hablo de, es como cuando caminabas por Florida, viste, y te vendían la robótica para leer. Bueno, no, era un aparatito de donde vos te lo ponías qué sé yo, en el respaldo de la cama para leer el librito. No era ninguna robótica para leer. Entonces, desde el punto de vista cuántico, falta. ¿Que se va a llegar? Yo creo que sí.
el hombre llegó a la Luna, ahora proyecta llegar a Marte, así que cuando se haga comercial, que no sea cara, mira, está el auto eléctrico, ya en el 2030 va a ser comercial, se va a lograr absolutamente todo. Ahora te voy a decir algo también. Si la máquina cuántica arranca con una rutina determinada, sigue siendo determinista. ¿Me entendés a lo que me refiero? Sí, a eso voy. El arranque de ese tipo de máquinas, como no tiene un número fijo, lo tiene pero a la vez no, entonces ahí me quedó la duda, me acordé de Claro, eso. pero el tema es, hay que ver si los pasos de arranque son fijos o no son fijos. ¿Qué sé yo si van a ser fijos o no? Si tienen que arrancar, es obviamente que van a tener que tener ciertos pasos como cualquier sistema operativo, pero realmente que arranque al azar, me parece que no, todavía es eh, es algo premonitorio, pero también está asociado con la ignorancia de cómo sería una maquinita de esa, ¿no es cierto? Realmente en el fondo, ¿qué estructura, cuál sería el sistema operativo que tendría? Pero si siempre arranca con los mismos pasos, no es estocástica, es determinista. Así que siempre va a tener la misma forma de arranque. Profe, Pero no va a tener, ¿cómo? profe, pero a la librería esta que genera números aleatorios, uno le puede, cuando la instancia, uno le puede pasar como se le dice seeders, que son las semillas. Y ahí se genera la aleatoriedad. Perfecto. Pero la semilla que vos le ponés, que es distinta, va a tener un proceso que va a ser siempre el mismo para el cálculo del número final aleatorio. A eso se refieren los puristas que relacionan los números aleatorios verdaderos con otro tipo de fenómenos. Yo sé lo que me estás diciendo, pero, por ejemplo, está asociado a la radiación atómica de un átomo de cesio a una determinada temperatura. ¿Y vos qué sabes qué número te va a dar? Esa semilla que vos, el seed que vos le ponés para que pueda crear un número aleatorio, el proceso de creación está dentro de un ámbito que es determinístico. Por eso, los puristas de números aleatorios no consideran a ese cálculo como aleatorio, sino como pseudo aleatorio. Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, un algoritmo que trabaja con probabilidades, Sí. dice, no sé, le asigna a tal proceso una probabilidad del 70%, y al Sí. proceso 2 un 30%. Ese es pseudo probabilidad, entonces sería. Claro, pero escúchame, eso es inferencia bayesiana. ¿Viste cuando se abren los brazos y vos Sí. le das un 30%? Bueno, lo que vos tenés ahí es probabilidad, no aleatoriedad. Tenés probabilidad. Ah, ok. ¿Entendés? Hay una diferencia. Bien. ¿Estamos Lo que tranquilos? pasa es que esa probabilidad uno lo maneja con números aleatorios. Porque para. Sí, pero son números pseudo aleatorios. Está bien, sí, está bien. Se ¿Por entendió. qué? Porque el tema está en el marco superior. Si el marco superior es determinista, es pseudo aleatorio. Chao. No le busqué más vueltas. Y aparte estás hablando de probabilidades. Hay dos cositas que están mezcladas ahí. Bueno, pero de todas maneras, vamos a seguir adelante. Bien. Si encriptamos un mensaje con la clave pública del destinatario, ¿cuál es la única entidad que lo puede descifrar? El dueño de la correspondiente clave privada. O sea, ¿quién es? El receptor. Exactamente. A este método criptográfico se le atribuye a Whitfield y Hellman. También estuvieron un alumno de apellido Merkle, que es estudiante de Berkeley, y un matemático de Cambridge, no era de Oxford, de Cambridge, de apellido Cox, que de criptografía no sabía nada, pero sí mucho de teoría de números. ¿Y por qué las funciones de Hashing o de única vía son
son importantes. Porque yo puedo hacer la operación, pero la inversa no. Yo puedo multiplicar 6.522.937 por 13.649, porque al multiplicarlo me da 89.000 y pico de millones. Lo que no puedo hacer fácil es 89.031.567.113. ¿De qué dos números salen? Eso es imposible. Bueno, justamente una de esas propiedades es la que se utiliza en el método RSA por sus creadores Rivest, Shamir y Adelman. Está metido adentro, ¿qué cosa? Aritmética modular y las clases de congruencia. La aritmética modular fue introducida en 1801 por Gauss en su libro Disquisiciones aritméticas. La aritmética modular... Con ese método, profe, ¿se podría calcular, por ejemplo, el factorial de, no sé, 1.000.000, por ejemplo? Claro, bueno, pero el tema es, vos podrías tener un algoritmo para factorizar lo que estoy diciendo, multiplicar dos números, es repiola, pero un número entero, saber de qué dos números surgen, eso es lo más difícil. Hay un ejemplo práctico. Vos tenés un plato, lo tirás, se rompe en 1000 pedazos, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Bueno, tomate el tiempo para juntar los pedacitos y lograr el platito original. Bueno, encriptar y desencriptar tiene que ver con esa idea vaga, es un ejemplo simple y sencillo, pero se puede aceptar. Bien, entonces, si yo divido, a ver, estoy hablando con números primos, si no, no puedo trabajar. 63 dividido 10, ¿cuánto me da? 6,3. 83 dividido 10, ¿cuánto me da? 8,3. Genial. O sea que los dos tienen el mismo resto, 3. Puedo decir, 63 y 83 dejan el mismo resto 3 al dividir por 10, ¿no? Entonces lo leo como 63 es congruente con 83 módulo 10. O sea, 63 y 83 son congruentes uno con otro en módulo 10. Y eso tiene mucho que ver con el cálculo de la clave pública. Yo generalmente cuando daba la clase presencial llenaba el pizarrón y hacía la vinculación del cálculo de la clave pública con el factor de Euler y el máximo común divisor de nuestro amigo Euclides. Pero acá lo que quise es mandarle directamente la diapositiva como para que la vayan leyendo, que en algún lugar al final de las diapositivas está lo relacionado con el algoritmo RSA. Lo que nosotros tenemos que elegir son dos números primos bastante grandes, se recomienda un determinado tamaño para que dé resultado el cifrado asimétrico. Entonces, se considera seguro si es que se usa llaves de longitud suficientemente seguras. Se siguen usando claves de 1024 bytes, pero ya se recomienda al menos una longitud de 2048. E implementaciones actuales del algoritmo donde se usan esquemas de padding, que es rellenar una serie numérica con espacios de relleno o información que no es real. A eso se le dice padear un mensaje. Bueno. Eso es para evitar que, por ejemplo, uno tiene un diccionario de claves comunes y lo empiece a forzar a testear por fuerza bruta. ¿A qué te referís? ¿Con el padeo? No, no tiene nada que ver el padding, ¿eh? Ok. No, el padding es un truco que tiene el que trabaja con encriptación para incluirle un problema más al hacker. Para eso se utiliza. Claro, por eso. Yo tengo entendido que se rellena con bytes aleatorios
cosa de que, por ejemplo, el usuario se creó una clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces el hacker tiene un diccionario de hash, de las claves más comunes, utilizadas, las claves más fáciles, entonces con eso puede, por fuerza bruta, ir rompiendo el algoritmo. Está bien, tarda un año, suponete, tarda un año en craquear el mensaje. Y la pregunta es, ¿después de un año le sirvió? Yo tenía entendido que es menos, pero bueno. Está bien, porque suponete que en vez de un año son 6 meses, ¿sí? ¿Le sirvió esa información? no, supongo que no, puede ser, qué sé yo, si son, por ejemplo, los Wikileaks, Sí, ¿qué pasa con los Wikileaks? y que tal vez tenemos un mail enviado hace un año, Sí. o hace 5 años, craqueado, me parece que tiene valor, digo. Está bien, tiene valor si yo lo abro, si lo interpreto y acciono de acuerdo a ese mensaje que me llegó. Y por todo lo que salía a la luz, incluso el hacker está exiliado, creo, en Ecuador. Está bien, pero digamos, ¿qué robó? Información política, información estratégica. Exacto, no, y bueno, sí. Bueno, había unos cuantos. O sea que unos cuantos. Complicado. O sea que unos cuantos lo quieren matar. Bien. Pero por ahí, a medida que vayan surgiendo ese tipo de problemas, también van a surgir técnicas que van a tender a que las comunicaciones sean más seguras. Surgen las dos cosas, los retos y las soluciones. Profe, eso debe ser la parte de un sistema computacionalmente seguro, ¿no? Está bien, pero lo que pasa es que un sistema computacionalmente seguro es la combinación de muchas cosas. Vos podés tener una batería relacionada con los paquetes de información de texto que te llegan, una batería para defenderte de lo que te llega por vía web o defenderte de lo que tenés como troyanos. Es una batería enorme que la que a vos te permite es asegurarte información de tipo industrial. Si vos tendrías que defender secretos industriales porque tenés una pyme que trabaja con el, ¿qué empresas electrónicas son las mejores del mundo? Las empresas israelíes, ¿sí? Y bueno, ¿cómo? Motorola. Sí, pero bueno, en Haifa, en Israel, ellos tienen tecnología de punta. No sé si Motorola son capitales de la colectividad. No, son yanquis. Bueno, son yanquis, pero bueno, los yanquis, los de la colectividad judía en Israel, tienen tecnología de punta y ellos también saben de qué manera defender sus secretos. Puede aparecer un tipo como este de Wikileaks, primero que es la excepción, pero cuando el tipo llegó ya al otro día por el daño que hizo, hay una batería de instrumentos que permiten aplicar seguridad a la información. La nuestra es información de todos los días, ¿sí? Yo creo que ya estar en el ámbito de Internet, o a mí, ¿quién me asegura que esta sesión no la está escuchando alguien que no debería estar escuchándola? Nadie. Es decir, ¿de qué manera yo estoy seguro que hay un... escúchame, hay espionaje en el gobierno, mirá si no va a haber espionaje. Igual calculo que hay alguien espiando acá porque hay 5 en este momento de sesión, todos con el mismo nombre y apellido, así que hay alguien que... Bueno, seguramente,
No, pero ojo que ustedes son... No, esta comisión es grandísima, ¿eh? Bueno, escúchame, seguramente me están haciendo espionaje del rectorado porque son muy importantes. Entonces, y bueno, y bienvenidos todos. ¿Qué le vas a hacer? No, igual somos 39. No se quieren perder la clase magistral, profe. Exactamente. Nadie se quiere perder esa clase y me siento muy afortunado. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir con la charla que tenemos, que es importante. Y este es un tema fascinante, pero me puede fascinar a mí, que yo ya me recibí, porque el tema de números primos y de esto en particular para mí es muy importante. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a seguir un poquito más adelante, de tal manera de dejar algo concreto para trabajar. A ver. Bueno, el algoritmo de Diffie-Hellman, no, el único que me interesa es el algoritmo de RCA. A ver, si yo digo cálculo de la clave privada, el cálculo de la clave privada es una ecuación que dice D igual a E a la menos 1, o sea, el número de Euler, módulo phi sub n, que es la función de Euler. Entonces, la función de Euler es una función aritmética de argumento natural no nulo que da como resultado un entero natural. Bueno, el módulo de esa función de Euler multiplicado por o e a la menos 1 o 1 sobre e, es lo mismo, me da justamente el cálculo de la clave privada. Ahora, ¿esto por qué funciona? Porque la congruencia es la expresión algebraica que expresa la igualdad de dos restos de las divisiones de dos números congruentes por su módulo. Por lo tanto, la formulita de la clave privada es e a la menos 1, e, que es el 2.67 y pico, que también es un número mágico, módulo phi sub n, que es la función de Euler. El secretito es el famoso 63, es congruente con 83 módulo 10. ¿Por qué razón? Porque lo que yo encripté por un lado, lo puedo desencriptar de la misma manera, en forma inversa. Esa es la magia de lo que sería la encriptación asimétrica. No es una función de una sola vía que yo lo moví y no lo puedo recuperar más. Eso me da la pauta de que me modificaron un archivo que me mandaron. No, justamente la congruencia es la propiedad que me permite, si fue cifrado en forma asimétrica, que yo lo pueda, como receptor, tener el mensaje original con mi clave asimétrica, mi clave privada, que justamente es mía, solamente mía. Lo que viaja en forma pública no me calienta, porque por la propiedad de congruencia yo puedo desencriptar algo que está cifrado en forma pública gracias a esa propiedad de los números primos, que es la propiedad de la congruencia descubierta por el amigo Gauss. ¿Se entiende la idea general por qué funciona una clave asimétrica? Porque esa, yo les voy a mandar la pregunta, no van a tener ninguna sorpresa. Pero esa es una buena pregunta, en el sentido, bueno, la encriptación asimétrica o la clave asimétrica funciona porque hay una relación entre la clave pública y privada. Esa relación está dada por una propiedad que es la de propiedad de congruencia, que es pura y exclusiva de los números primos. Esa sería la contestación. Pero esa sería la contestación de fuerza bruta. Lo bueno sería saber por qué realmente de lo que estamos hablando, es decir, que tenga una concepción de que se ha entendido. Ahora, se cifra con la llave pública del destinatario. Genial. El cifrado matemáticamente se puede representar como C, mensaje cifrado, es igual al mensaje original elevado a la llave pública del receptor módulo n.
Cuando tengo que descifrar, ¿quién va a descifrar? El receptor. Matemáticamente representado por M igual a C, a D, perdón, a C, que es el mensaje cifrado, elevado a la D, que es la llave privada, módulo N. Esa magia se debe pura y exclusivamente a la propiedad de congruencia de los números primos. Si no hubiera existido alguien que hubiera descubierto esa propiedad de congruencia en los números primos, no existiría cifrado asimétrico. ¿Está? Bien. Y acá tengo algo un poquito más aparte acerca de los números aleatorios. ¿Sí? ¿Para qué me sirven, no es cierto? Son fundamentales en criptografía, sirven para generar vectores de inicialización, números de un solo uso. Los realmente aleatorios se basan en fenómenos físicos imprevisibles, ¿sí? Que ya los mencionamos con anterioridad. Pero pseudoaleatorios o no son necesarios para generar claves de sesión, claves públicas, firma digital, etcétera, etcétera, etcétera. Para simular procesos estadísticos como los métodos Monte Carlo, etcétera. Y hay generadores de números aleatorios que se llaman RNG y hay otros que se llaman PRNG para generar números pseudo aleatorios. Uno de ustedes habló de la semilla. Obviamente, se basan en algoritmos matemáticos controlados por unos parámetros e inicializados por una semilla o seed. Por lo tanto, son completamente deterministas. Es decir, que cada vez que se ejecutan con idénticos parámetros, generan la misma secuencia. El punto inicial de la secuencia depende de la semilla. Por eso, con semilla y todo, siguen siendo deterministas. Por ejemplo, fluctuaciones aleatorias en la velocidad de unidades de disco provocado por la turbulencia del aire dentro de la misma, sonido desde un micrófono o entrada de video de una cámara, entrada de contenido de buffer de entrada o de salida, valores del sistema operativo como ejemplo la carga del sistema o la estadística de la red, tiempo transcurrido entre pulsaciones de un operador humano al teclear un texto en un ordenador. Bueno, todas esas cosas tienden a considerarse como aleatorias y no como pseudo aleatorias. Bueno, ya le dimos una vuelta de tuerca a estas 120 diapositivas y ustedes van a recibir preguntas específicas que van a ser contestadas con haber leído una vez las diapositivas, ¿sí? Por lo tanto, es necesario que se repartan por equipo la cantidad de preguntas y después se las reparten de tal manera de no repetir esfuerzos, ¿sí? Porque si juntamos las preguntas de Big Data, lo de HTML5 y lo que voy contando, ya es como que, pero yo de todas maneras, me parece que más que decirlo, yo les voy a mandar, a ver, de Big Data, la secuencia de preguntas, de criptografía, la secuencia de preguntas, de uso de certificados, seguramente va a haber 10 preguntas. Y voy a poner en ese documento que le voy a mandar, bueno, ojo con el ejercicio de geolocalización, va una pregunta conceptual. Ojo con el ejercicio del calendario, que no es solamente para poner en trabajo práctico, sino está relacionado con alguna pregunta conceptual. Ojo con el ejercicio E de HTML5, donde yo les mandé un poquito más de material, puede haber alguna pregunta conceptual. También de HTML5 le puedo preguntar, y bueno, ¿para qué me sirve el footer barra footer, el header barra header, el side barra side, el article barra article? La estructura, cuando ustedes lo comparan con HTML4, les da, bueno, hay unas diferencias, pero el material
lo tienen. Pero por la duda, para que no se escape nada, justamente esos comentarios relacionados con el parcial les va a llegar antes del simulacro, que es Dios mediante el jueves que viene, como para que estemos todos a tono. Entonces, a ustedes les estoy diciendo, aparte del speech de lo que va en el parcial, el cuestionario de criptografía y el cuestionario de uso de certificados, que le vamos a dar un paneo bastante por arriba para que quede claro, por lo menos, el objetivo. Pero si juntamos todos, es un montón de material para leer y después para fijar. Obviamente, recuerden que lo que me tienen que remitir es 1, 2, 3 romano con cookies y el ejercicio de checkbox con cookies. Eso es lo único que me tienen que remitir. Si algún equipo quiere remitirme las contestaciones de criptografía, mejor. Ustedes cuando presentan un currículum, cuanto más cosas ponen, siempre que sean verdaderas, mejor, ¿verdad? Bueno, entonces lo que abunda no daña. Pero generalmente el cuestionario es para que cuando yo pregunte, contesten. Tanto en el simulacro de la semana que viene como en el parcial. ¿Por qué las fechas se dan así? Porque después del parcial vamos a tener 2 semanas. En esas 2 semanas, el 9 de julio, aparentemente no vamos a tener clase. Pero en esos 15 días tienen tiempo de completar el trabajo práctico, ¿sí? Respecto del trabajo práctico, no llegaron con el carrito de compras, no importa, está todo bien. El diseño, bueno, no es extraordinariamente, no importa. ¿Qué es lo que importa? Que yo no se me ocurra escribir la dirección de la bitácora o la página de la bitácora en la URL y llegue alegremente. Ahí estamos muertos, así nomás. Bien. ¿Qué otra cosa? La secuencia, que también se las voy a mandar. ¿Qué tengo que fijarme? Hacer un backup. Después salir, corromper 2 tablas. Las 2 tablas que tienen que tener el dígito verificador las eligen ustedes. Bien. Y corrompen 2 registros de cada tabla. Ya está. Después, cuando entra nuevamente el webmaster, tiene que saltar un bruto cartel que diga: esta tabla y esta tabla han sido corruptas. ¿Sí? El otro paso, ¿cuál tiene que ser? O recalculan los dígitos o restauran la información, vuelven a entrar y tiene que estar todo ok. Se terminó el trabajo práctico en las condiciones en las que estamos trabajando. Ya con eso, todos los chiches, web services, bajo REST, bajo SOAP, XML.NET para hacer un patrón de búsqueda o utilizar XPath para hacer un query, lo vemos en la próxima materia. En esta materia es este esqueletito donde voy a aprovechar la parte de seguridad que tiene que funcionar bien. Y con eso ya hemos cumplido, yendo a paso lento, con los objetivos. Ya en la próxima materia empezamos a apretar el acelerador y es distinto. Esta materia la hicimos despacio con el objetivo de que todos tuvieran tiempo de llegar en tiempo y forma. Bien. Voy a hacer, los que quieran interrumpirme, me interrumpan. Profe, sí. Una consulta. Entonces, la entrega del trabajo es la última clase, el 16.
¿verdad? Claro, bueno, el 16, si podés mandármelo 2 días antes, es No, mejor. claro, claro. A No, eso, sí, sí. Sí, sí, a eso sí. iba. Sí, sí, Eh, sí. Quería Perfecto. preguntarle cómo es la modalidad para entregarlo. Si lo sipeamos todo y se lo mandamos, o es en el medio de una clase que tenemos que mostrarle cómo funciona. ¿Cómo es? Bueno, claro, en la última clase, a través de un link o de la manera que ustedes quieran, lo que vamos a hacer, el mecanismo por equipo va a ser esto. Le digo, por ejemplo, Jorreto y equipo, hagan Sí, un backup. Acá no, hiciste el backup. sí, Bueno, ahora salgan de la aplicación, obviamente con algún botoncito para salir. Bien. sí. Después te digo, métete en el SQL Server y agarrá y corrompé 2 registros de 2 tablas elegidas por vos. Lo haces. Ajá. Muy bien. Después te digo, bueno, Jorreto and Equipment. Métete como webmaster en tu sitio. Bien. Te logueas y ¿qué tiene que saltar? Sí, el cartelito de que El cartelito de que está 2 tablas y los registros, bueno, está corrupto. Estamos en la Argentina. Está, es normal. Bueno, sí, ¿qué tenés que hacer después? restaurar el backup que dice. Bien. Y finalmente el último paso, ¿cuál es? Volver a entrar para. Y para asegurarte que está todo bien. Sí, perdón, profesor, hay alguien que está muteando a la gente y está molestando bastante. Y no lo puedo identificar. Sí, es un intruso. Bueno, nada, quería comentar eso. Está bien. Bueno, ¿te queda claro qué es lo que hay que hacer, correcto? Sí, 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 perfecto. Muchas Bárbaro. gracias. Entonces, voy a empezar. Bueno, Jorreto, poné la cámara, disparalo o mostralo, y ya con eso es suficiente. Es suficiente si anda. Está, está claro. Tiene que andar. Bien. Entonces, después, lo que vamos a ver es si el trabajo ese lo tenés que almacenar en algún Google Drive o en alguna cosa del, ¿cómo se llama? Del Collaborate Plus Ultra. Por ahí lo tienen que meter en algún lugar de esos. Obviamente, primero tiene que andar conmigo y después lo guardan en esos lugares. ¿Queda claro? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. O sea, Profe, sí, disculpe, me parece que usted tiene la opción para ponerse como moderador y que usted solo pueda, de alguna manera, moderar el chat o la videoconferencia. sí, pero no me gusta eso. Y lo que pasa es que si no tienen, cualquier usuario puede echar a otro usuario y bueno, Bueno, pero está bien, pero esas son las estupideces, viste, que bueno, no quiero entrar en eso, ya no me gusta cómo estamos trabajando y lo que tengo que hacer es hablar y decir cuáles son las directivas y nada más. Ya demasiado con este sistema, no le quiero agregar absolutamente más nada. Bueno, si quedó claro, lo hacemos de esa manera y no creo que haya un desentendimiento con ningún equipo. Así que creo que no va a haber ninguna sorpresa. Con respecto a que no haya ninguna sorpresa, se los voy a mandar por mail. Lo que tengo que también es fijarme quiénes son los que ya no cursan, ¿sí? Porque estoy mandando material por ahí a quien no debo mandar, inclusive respecto de las invitaciones. Pero ya digamos que es un poco tarde, porque ya estamos terminando. Ustedes también recibieron el uso de certificados. Eso que está en letra chica, ese apuntecito. Entonces ahí puede haber alguna pregunta relacionada. Bueno, si no puede graficar la clave asimétrica, explíquela, ¿sí? O explique cifrado de clave asimétrica y autenticidad, o cuáles son
las entidades emisoras de los certificados, o cómo obtengo un certificado de una entidad emisora, o cuál es el ciclo de vida de un certificado, cómo uso un certificado del servidor, o un certificado de publicación de software, o personal. Esas son las preguntas, pero de este apuntecito de letra chica no va a haber más de 9 preguntas. Por lo tanto, vamos a cubrir 9 preguntas de uso certificados. No sé qué cantidad de preguntas de las 125 diapositivas de criptografía, pero no voy a preguntar pavadas, sino que voy a preguntar cosas sustanciosas, como para que al agregar a lo de Big Data y lo de HTML5, la parte conceptual de 1, 2, 3 romano, de checkbox, de geolocalización, del ejercicio de de HTML5, no se haga engorroso, pero sí que haya servido de alguna utilidad, sobre todo para tener un vocabulario dentro de este mundo de este mundo web. Hay muchísimas más cosas, pero nos vamos a conformar con esto, que no tiene limitaciones, es bastante, pero el objetivo es que todos puedan llegar a entender por lo menos un glosario de términos adecuados con esta tecnología. Les aseguro que hay muchísimo más, pero la metodología no ayuda. No ayuda sobre todo a aquellos que no trabajan 8 horas por día en programación, ¿sí? Los que están 8 horas por día trabajando en .NET y en C# llevan una ventaja sideral, pero yo también lo tengo en cuenta, porque si trabajan con los cuestionarios y trabajan bien, me dan la idea que tienen ganas de trabajar, pero es como el que juega al tenis 8 horas por día cuando lo mandan a jugar golf y le erra. Bien. Depende qué les ha tocado en la vida para desempeñarse en el plano profesional, ¿sí? Eso es la suerte. Se cursa TFI, que es un trabajo puro exclusivamente de programación. No es ni de redes, ni de base de datos, ni de servidores, ni nada. Es de programación. A los que da la casualidad que programan, les va a ir un poquito mejor que los que no programan. Pero es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Preguntas hasta acá. Todo claro, profe. ¿Están seguros que está todo claro? Sí, profe. Por Bueno, ahora. bien, perfecto. Entonces, a ver si estamos todos los que somos. Alonso Milton no está, ¿verdad? Cabezas no está, ni Carreras está. Pero sí seguro que están, me van contestando al toque. Está, Azara está. Arellano está. Sí, señor, lo escuché. Está bien. Arellano está. Acá estoy. Castelo Wendy está. Acá, profe. Muy bien. Chipolat ya sé que está. Denis, ¿estás? Sí, acá estoy. Enrique Germán, ¿estás? Sí, profesor, acá. Duarte. Acá estoy. Fernández Patricio. Presente. Esquivel. Acá estoy, profe. Muy bien. Gassman. Profe, estoy acá. Godoy. Presente. González Juan Carlos. Acá presente. Goncalves Lucas. Acá presente. Y Paraguirre. No tiene luz, profe. Bueno, perfecto. Decirle que le pongo presente.
Harpa Milton. Sí, presente. Vos tenés luz, ¿no? Sí. Jorreto. Presente. Lago. Presente. Leguizamón. Presente, profe. Lococo. Profe, vamos, Lococo estaba. Muy bien. Me parece que lo Está, mutearon, pero ¿eh? no está pudiendo hablar. Sí, bien. está presente. López Ariel. Presente, profe. Longo. Presente. Malarini. Sí, presente. Martínez Ríos. Muy bien. Matías Rosas, sé que está. Martínez Latapie. Presente. Martínez Mauro. Acá, presente. Mujer Romina. No. Nieto. Presente. Roldán. Presente. Rojo. Acá. Bueno, Román Agustín Tulio. Román Tulio. Rosas Matías. Rosas Matías está. Profe, me parece que estaba, pero fue Sí, muteada. estaba, pero Está bien, lo sí. sacaron. Sí, está bien. Silva Eduardo. Presente, profe. Sara. Sí, acá estoy. Jeter. Presente. P6 Presente, profe. y Surriable. Presente. Bien. Profe, Bueno. no sé si me llegó a nombrar. Esquivel. Sí, Esquivel. Premio Nobel está nombrado y está presente. Listo. Muchas gracias. Bueno, macanudo. Entonces, Dios mediante, si me quieren hacer la super última pregunta, me la hacen. Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene. Ya les voy mandando material este fin de semana. Que les vaya muy Dale. bien. Buen fin de semana. Gracias, Listo, profe. profe. Buen fin de- Profe. Gracias.